Ella me miró directamente a los ojos y declaró en voz alta que estaba borracha y alterada, para que seguridad me echara, solo porque quería mi mesa para una famosa TikToker. No tenía ni idea de que yo era la única persona en Seattle con la autoridad para firmar el cheque de $2 millones para salvar a este restaurante en quiebra de la bancarrota. Pero me estoy adelantando. La historia realmente comienza aproximadamente una hora antes de ese incidente, a las 7 de una noche de jueves. Estaba parada afuera de la sala Aureliana, observando el suave resplandor de las bombillas Edison iluminar las puertas de vidrio grabado del restaurante. El aire de otoño llevaba el aroma a hormigón empapado por la lluvia y a colonia cara de la pareja que pasaba a mi lado. Hoy, no era Dorothy Campbell, directora senior de adquisiciones en Halcyon Capital Group. Era una invitada misteriosa. Estaba aquí para ejecutar el último paso de comprador misterioso de nuestro proceso de diligencia debida. Desempeñando el papel de una comensal con el estilo informal tecnológico de Seattle, llevaba vaqueros de mezclilla cruda y oscura valorados en $200 y un blazer a medida en color crema. Mi cabello estaba recogido en una coleta informal, y había cambiado mis tacones habituales por botines de cuero. En esta ciudad, así es exactamente como se vestían los millonarios de la tecnología, riqueza discreta, nada ostentoso. El tipo de persona que podía permitirse gastar $500 en la cena sin pestañear. Mi objetivo era muy claro. Realizar una evaluación directa de las operaciones, la calidad del servicio y la competencia de la gerencia de este restaurante de alta cocina. La sala Aureliana estaba perdiendo dinero a raudales, con 2 meses de retraso en los salarios del personal, y las deudas pendientes con los proveedores se acumulaban. Los propietarios, el señor y la señora Peterson, estaban desesperados por vender y retirarse a Arizona antes de que todo se derrumbara. En el expediente de diligencia debida enviado a Halcyon, el gerente general figuraba simplemente como M. Fields. Había revisado las finanzas, los contratos de arrendamiento, los informes de inspección. Todo parecía salvable con una gestión adecuada. La ubicación era excelente, justo en el corazón del distrito de restaurantes del centro de Seattle. La marca tenía prestigio. Los cimientos eran buenos. Solo necesitaba una inyección de capital y un liderazgo competente. Abrí la puerta de un empujón y la calidez del restaurante me envolvió. Un suave jazz sonaba desde altavoces ocultos. El aroma a aceite de trufa y carne a la parrilla flotaba en el aire, candelabros de cristal proyectaban una luz cálida sobre manteles blancos y cubiertos pulidos, y entonces la vi. Cuando entré en el vestíbulo, me quedé atónita. Dirigiendo al personal justo delante de mí, gesticulando con un libro de reservas encuadernado en cuero, había alguien que conocía demasiado bien. La etiqueta con su nombre en la solapa decía claramente, Madeline Fields, gerente general. Mi corazón dio un vuelco y luego martilleó contra mis costillas. Era Madeline Campbell, mi hermana biológica. Como habíamos cortado todo contacto hacía 6 años, no tenía idea de que mi hermana se había casado y había cambiado su apellido. El nombre en los papeles no había levantado ni una sola bandera roja. M. Fields podría haber sido cualquiera, Marcus, Michelle, Martín. Nunca en 1000 escenarios imaginé que sería ella. Para entender por qué este momento fue tan trascendental, tengo que llevarlos 6 años atrás. En ese entonces, Madeline tenía 28 años y quería abrir una pequeña boutique de moda. Siempre había tenido un gusto caro, bolsos de diseñador, cuidado de la piel de lujo, viajes a París en busca de inspiración. Pero nunca había tenido la ética de trabajo ni el sentido de los negocios para financiar ese estilo de vida por sí misma. Así que vino a mí con lágrimas en los ojos y sueños en la voz, pintando imágenes de una pequeña y elegante tienda en Capitol Hill donde vendería piezas vintage seleccionadas y colecciones de diseñadores emergentes. Ante sus súplicas, y bajo la incesante presión de nuestros padres que siempre la habían tratado como un cristal frágil que necesitaba protección, retiré todos mis ahorros en ese momento $50,000 para dárselos. Era todo lo que había logrado reunir trabajando 60 horas a la semana en mi primer trabajo de inversión. Puse una condición. Tenía que proporcionarme un plan de negocios, algo que demostrara que había hecho la investigación, que entendía el mercado, que tenía una estrategia. Madeline lo prometió. Juró por la memoria de nuestra abuela que me haría sentir orgullosa, que esta era su oportunidad para demostrar finalmente su valía. Pero Madeline tomó el dinero y lo derrochó todo en un viaje de lujo de 3 semanas a la costa amalfitana con su novio y compras personales en Milán y París.
Cuando vi las fotos en sus redes sociales, champán en un yate, bolsas de compras de diseñador apiladas, hoteles de 5 estrellas, se me revolvió el estómago. Me había estado mintiendo todo el tiempo, afirmando que los retiros eran costos de investigación de mercado y depósitos de proveedores. Cuando descubrí la verdad y exigí una explicación, Madeline montó una gran escena. Se presentó en casa de nuestros padres llorando histéricamente, diciéndoles que yo era tacaña, controladora y que no me importaba mi hermana sufriente. Afirmó que le había dado el dinero como un regalo y ahora se lo exigía cruelmente de vuelta, porque estaba celosa de su felicidad. Dijo que no podía soportar verla tener éxito o ser amada. Mis padres, que siempre habían favorecido a Madeline, su hermosa y encantadora hija menor que no podía hacer nada malo, me regañaron por ser egoísta. Dijeron que estaba destrozando la familia por dinero. Me dijeron que yo era la hermana mayor, que debería ser más comprensiva, más generosa, más indulgente. En ese momento, de pie en la sala de estar de mi infancia, mientras mi madre me miraba con decepción y mi padre negaba con la cabeza con disgusto, me di cuenta de que solo era un cajero automático a los ojos de mi familia. Un recurso para ser explotado, una fuente conveniente de financiación sin expectativas de respeto, responsabilidad o incluso honestidad básica a cambio. Declaré los $50.000 como una pérdida, lo llamé una tarifa de ruptura por terminar mi relación con todos ellos, y corté el contacto para protegerme de ser utilizada de nuevo. La mejor decisión que he tomado. En 2 años, me habían ascendido 2 veces. En 4 años, me había convertido en directora senior de adquisiciones. Había reconstruido mis ahorros, invertido sabiamente y creado una vida en la que me valoraban por mi competencia, no por mi cartera. De vuelta en el presente, estaba congelada en el vestíbulo del restaurante, mirando a mi hermana con su traje de gerente, gris carbón, bien ajustado, probablemente caro. Parecía mayor, más dura. Su cabello estaba cortado en un elegante bob, y llevaba el tipo de maquillaje que lleva 30 minutos aplicar pero que se supone que parece natural. El rostro de Madeline mostró un destello de sorpresa cuando me reconoció. Sus ojos se abrieron por un segundo antes de que su expresión cambiara a algo frío y despectivo. Hizo una mueca de desprecio, su mirada escaneándome de pies a cabeza, deteniéndose en mis vaqueros con evidente desdén. A sus ojos, independientemente de mi estilo, yo seguía siendo la hermana mayor fracasada y tacaña que nunca podría tener éxito ni ser rica. La aburrida, la que elegía las hojas de cálculo en lugar de socializar. La que nunca entendería lo que significaba vivir de verdad. No tenía ni idea de que yo estaba aquí representando a una empresa con $300 millones en activos bajo gestión. En lugar de saludarme, hizo una señal brusca a otro miembro del personal para que me atendiera, luego se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra. Sus tacones resonaron con autoridad contra el suelo de mármol mientras desaparecía hacia la cocina. Reprimí mi ira, mis manos se apretaron brevemente a mis costados antes de obligarlas a relajarse. Respiré lentamente por la nariz, centrándome. Me recordé a mí misma, hoy tengo un trabajo que hacer. Mantente profesional, mantente concentrada. Esto no cambia nada de la evaluación. Pero mentiría si dijera que mi corazón no estaba acelerado. En marcado contraste con la actitud de Madeline, una camarera llamada Daisy se me acercó con calidez y profesionalismo genuinos. Era joven, tal vez de 20 y pocos años, con ojos amables y una energía nerviosa que sugería que no llevaba mucho tiempo trabajando aquí. Buenas noches, bienvenida a la sala Aureliana. Dijo Daisy, su sonrisa llegando a sus ojos. ¿Tiene una reserva con nosotros esta noche? Sí, a nombre de Collins, respondí, dando el alias que mi asistente había usado al reservar la mesa una semana antes. Daisy revisó el libro de reservas, pasando el dedo por la lista. Ah, sí, señorita Collins. La tenemos en nuestra mesa VIP esta noche. Por aquí, por favor. Me guió a través del comedor principal, pasando por mesas donde las parejas se inclinaban en conversaciones íntimas y los socios comerciales chocaban sus copas de vino sobre tratos cerrados. La mesa VIP estaba ubicada en un lugar privilegiado, lo suficientemente visible como para señalar estatus, pero escondida en una esquina que ofrecía privacidad y una vista de todo el restaurante. Mientras me acomodaba en la lujosa silla de terciopelo, Daisy me entregó la carta de vinos y el menú con una gracia practicada. ¿Le apetece algo de beber para empezar? Nuestro sommelier recomienda especialmente el Burdeos de 2015 esta noche.
marida maravillosamente con nuestro solomillo Wellington. Tomaré una copa del Burdeos, dije, apreciando su entusiasmo. Y me encantaría escuchar sus recomendaciones para la cena. El rostro de Daisy se iluminó. Me guió a través del menú con un conocimiento genuino, no solo recitando descripciones sino ofreciendo sus propias percepciones. El confit de pato es increíble, ha estado en el menú desde que el restaurante abrió hace 15 años. Pero si se siente aventurera, el chef tiene un especial esta noche que no está en la lista. Vieiras a la plancha con un beurre blanc de azafrán. Probé un poco durante la comida del personal, y fue impresionante. Pedí ambos como platos, junto con una ensalada de remolacha asada de entrada. Mientras Daisy se alejaba para hacer mi pedido, comencé mi verdadero trabajo. Sentada en la mesa VIP, saqué mi teléfono y abrí la lista de verificación de evaluación que había preparado. Para cualquiera que me observara, parecía otra comensal revisando mensajes. En realidad, estaba documentando todo. Ambiente. Excelente. Iluminación cálida y favorecedora. Música a un volumen apropiado. Temperatura confortable. Decoración sofisticada sin ser pretenciosa. Servicio. Variable. Daisy fue excepcional. Atenta sin ser agobiante. Conocedor. Agradable. Pero ya había presenciado un comportamiento problemático por parte de la gerencia. Ubicación. Inmejorable. Gran afluencia de público. Visible desde la calle. Fácil acceso a aparcamientos y transporte público. Marca. Fuerte. La sala Aureliana tenía reputación e historia. Había aparecido en la revista Seattle Magazine hace 3 años como una de las 10 mejores experiencias de alta cocina de la ciudad. Pero el flujo de caja se estaba agotando. Los Peterson lo habían dejado claro en sus documentos de divulgación. Habían solicitado préstamos para cubrir los costos operativos. Habían aplazado el mantenimiento. Habían recortado gastos en ingredientes. Y ahora, sentada aquí, entendía parte de la razón. La gerente aquí era poco profesional. Observé a Madeline al otro lado del restaurante. Estaba merodeando cerca de la entrada, revisando su teléfono repetidamente, su lenguaje corporal sugería que estaba esperando a alguien muy importante. Cada pocos minutos, ajustaba el arreglo floral en el mostrador de la anfitriona o enderezaba menús ya rectos. Le gritó a un ayudante de camarero que pasó con una bandeja, aunque no pude oír lo que dijo. Sus hombros se encogieron a la defensiva. Me di cuenta vagamente de que la amenaza no residía solo en las débiles finanzas del restaurante, sino en la mentalidad operativa de esta hermana mía. Estaba dispuesta a sacrificar la experiencia de los clientes comunes o de las personas que personalmente no le gustaban para perseguir un reconocimiento superficial. Quería la foto del influencer, la mención en las redes sociales, la apariencia de éxito en lugar de la sustancia. Esa era una filosofía de gestión que hundiría cualquier negocio con el tiempo. Unos 15 minutos después, estaba levantando mi copa de vino tinto a mis labios, preparándome para dar mi primer sorbo y apreciar las complejas notas de cereza y tabaco, cuando Madeline apareció de repente en mi mesa. No vino a intercambiar cumplidos, no vino a reconocer nuestra historia compartida ni la incomodidad de este encuentro. Las acciones de Madeline fueron increíblemente rápidas y bruscas. Se acercó por mi lado izquierdo, sosteniendo una jarra de agua con ambas manos. Déjeme rellenar su agua, dijo en voz alta, su voz llegando a las mesas cercanas. Pero en lugar de simplemente verter agua en mi vaso desde una distancia respetuosa, invadió deliberadamente mi espacio personal. Se acercó mucho, su cadera chocando contra mi hombro mientras se inclinaba sobre la mesa. El movimiento fue agresivo, invasivo, diseñado para desestabilizarme. Por reflejo natural, me sobresalté y retrocedí. Mi cuerpo se apartó bruscamente del contacto físico inesperado. Mi mano, la que sostenía la copa de vino, se extendió hacia afuera para apoyarme. Mi sobresalto hizo que la copa de vino en mi mano se tambaleara, y el líquido rojo que ni siquiera había probado se derramó por el borde. El Burdeos salpicó el mantel blanco impecable y luego cayó en cascada sobre mi blazer de color crema, manchando la tela con oscuras flores carmesí. El vino estaba frío contra mi piel, filtrándose a través de la tela hasta mi camisa de abajo. Lo sentí extenderse, la humedad incómoda y chocante. La miré,
con la mandíbula apretada por la ira contenida. «Oye. Cuidado». Mi voz era baja, mesurada, lo suficientemente alta para que ella la oyera, pero no lo suficientemente alta como para causar una escena. Era muy consciente de que los ojos de los otros comensales se volvían hacia nosotros, atraídos por el repentino movimiento. Pero Madeline no se disculpó, ni siquiera una disculpa falsa. En cambio, sonrió con suficiencia, realmente sonrió con suficiencia, y deliberadamente habló en voz alta para que los clientes de los alrededores la oyeran. «Señora, solo estaba tratando de rellenar su agua. No necesita ponerse tan agitada. Está demasiado borracha». Las palabras me golpearon como una bofetada. Las mesas cercanas se quedaron en silencio. Podía sentir su juicio, sus suposiciones formándose en tiempo real. Mujer borracha en la mesa VIP. ¡Qué vergüenza! ¡Qué mal gusto! Dejé con cuidado la copa de vino vacía, mi mano temblando ligeramente, no por la intoxicación, sino por el esfuerzo que me costaba contener mi rabia. Acabo de llegar y ni siquiera he terminado una copa de vino tinto. Dije, manteniendo mi voz tranquila y factual, me sobresaltaste al acercarte demasiado. Madeline se inclinó, acercando su rostro a mi oído. Para cualquiera que nos observara, podría haber parecido que estaba siendo solícita, atendiendo a una invitada difícil. Pero su susurro fue puro veneno, pronunciado en un tono amenazante mientras mantenía una falsa sonrisa de servicio al cliente en el exterior. «Yo soy la ley aquí. Vete ahora, o llamo a la policía por intoxicación pública. Me avergonzaría mucho si alguien aquí supiera que eres mi hermana». La amenaza era clara. Me humillaría. Haría que me arrestaran. Haría lo que fuera necesario para mantener su autoridad y sacarme de su territorio. Mi mente repasó las opciones. Podía discutir. Podía exigir hablar con los dueños. Podía montar una escena que expusiera sus mentiras, pero eso no lograría nada excepto confirmar la narrativa que ya había construido. Me haría parecer exactamente la borracha fuera de control que ella afirmaba que era. Inmediatamente después de lanzar su amenaza, Madeline se enderezó, alisándose la chaqueta del traje. Se volvió hacia la entrada, donde un guardia de seguridad observaba el comedor, y gritó con una voz aguda y autoritaria: «Por favor, acompañe a esta invitada a la salida. Bebió demasiado antes de llegar y está causando disturbios». El guardia de seguridad, un hombre corpulento con un traje negro, comenzó a caminar hacia nuestra mesa. Otros comensales ahora miraban abiertamente, algunos con simpatía, otros con disgusto. Oí susurros de conversaciones a mi alrededor. Daisy, la amable camarera que me había atendido con tanta atención, se acercó rápidamente con preocupación en su rostro. Ella sabía la verdad. Había estado allí cuando pedí. Ella misma había servido el vino hacía no más de 15 minutos. Sabía perfectamente que solo había dado un sorbo, si es que lo había hecho, y que estaba completamente sobria. Pero, ante la autoridad de la gerente general, no se atrevió a hablar. Los ojos de Daisy se encontraron con los míos, y pude ver la disculpa allí, la impotencia de alguien que necesitaba este trabajo y no podía permitirse desafiar a su jefa. Le di una leve sonrisa y asentí, un pequeño gesto destinado a señalar que estaba bien, que no le guardaba rencor por su impotencia, que esto no era su culpa. Solo estaba tratando de sobrevivir en un lugar de trabajo dirigido por una tirana. Respiré hondo, centrándome. No se me permitía perder la compostura en este momento. La ira solo me haría parecer la borracha que Madeline estaba pintando. La emoción se usaría como prueba en mi contra. Así que, en cambio, me volví muy, muy tranquila. El tipo de calma que proviene de tener un plan. El tipo de calma que proviene de saber exactamente cómo iba a terminar esta historia, incluso si mi oponente no lo sabía. Miré a mi hermana, la miré de verdad, y sentí que algo dentro de mí se enfriaba por completo, no ira ardiente, no dolor, solo una claridad distante y cristalina. Esto no era sobre nuestro pasado. No era sobre los $50.000 o la familia que la había elegido a ella por encima de mí. Se trataba de en quienes nos habíamos convertido en los 6 años desde que me alejé. Yo me había convertido en alguien que construía cosas. Alguien que creaba valor. Alguien en quien se confiaba con decisiones de millones de dólares porque había demostrado ser competente y ética.
Ella se había convertido en alguien que mentiría a los clientes, abusaría de su autoridad y priorizaría las apariencias sobre la integridad. Usé una servilleta para secar la mancha de vino en mi blazer, sabiendo que era inútil. El daño estaba hecho. La tela de color crema estaba arruinada. Necesitaría que la limpiaran profesionalmente, e incluso entonces, la mancha podría no desaparecer por completo. Cogí mi bolso de donde descansaba junto a la pata de mi silla. Para todos los que me observaban, era una invitada derrotada, humillada y lista para escabullirse. El guardia de seguridad ya había llegado a nuestra mesa, parado lo suficientemente cerca como para acompañarme si fuera necesario. Madeline estaba de pie con los brazos cruzados, la satisfacción irradiaba de su postura. Pensaba que había ganado. Pensaba que había echado a su pobre hermana de su territorio, que me había puesto en mi lugar, que había demostrado de una vez por todas quién tenía el poder aquí. Pero antes de irme, necesitaba confirmar el motivo final. Necesitaba escucharlo de sus labios. Necesitaba entender el alcance completo de lo que acababa de hacer. Porque si iba a terminar con su carrera, y absolutamente iba a terminar con su carrera, necesitaba saber que estaba justificado más allá de toda duda. Me acerqué a mi hermana, lo suficientemente cerca como para que mis palabras no llegaran a las mesas que nos observaban, y le pregunté en voz baja, ¿realmente me odias tanto? ¿Por qué no me negaste la entrada en la puerta? Por un momento, algo parpadeó en el rostro de Madeline, tal vez sorprendida de que no estuviera llorando ni discutiendo. Pero luego, su expresión se endureció hasta convertirse en puro triunfo. Hizo una mueca de desprecio, y las palabras salieron sin dudarlo, sin ningún intento de suavizarlas. La influencer de comida más famosa del estado está aquí. No reservó mesa, pero es mi trabajo proporcionarle la mesa VIP más exclusiva. A cambio, publicará una historia elogiando el restaurante por mí. Así que ahí lo tienes, hermana, necesito una hermana que me traiga beneficios, no una mezquina como tú. Ah, y por cierto, no mereces sentarte en una mesa VIP. Ahí estaba. La imagen completa. No me había echado porque me odiara, aunque claramente lo hacía. Me había echado porque estaba en el camino de lo que ella quería. Una publicación en las redes sociales. Un momento de gloria reflejada de alguien con 1 millón de seguidores. La ilusión del éxito. Había mentido sobre que un invitado estaba intoxicado, había arriesgado posibles consecuencias legales para el restaurante, había creado un ambiente hostil para su personal y había destruido cualquier apariencia de integridad profesional, todo por una historia de Instagram. Habiendo dicho lo suyo, Madeline se volvió hacia Daisy, que todavía estaba cerca con las manos entrelazadas ansiosamente frente a su delantal. Daisy, limpia esta mesa y prepárala para nuestra verdadera invitada VIP. Estará aquí en 10 minutos. Daisy asintió para mostrar que había entendido, aunque sus ojos todavía me miraban con culpa y simpatía. Sí, señorita Fields. Me levanté, colgándome el bolso al hombro. El guardia de seguridad se hizo a un lado para dejarme pasar, aunque se mantuvo cerca, listo para intervenir si causaba algún problema. Caminé hacia el mostrador de la anfitriona en la entrada, donde un joven procesaba tarjetas de crédito. Me gustaría pagar mi vino, dije con calma. Parecía confundido. La gerente dijo. Pedí una copa de vino y me gustaría pagarla. Por favor. Procesó el pago. $42 por una sola copa de Burdeos que apenas había probado, más la propina automática. Pagué con mi tarjeta personal, no con la tarjeta corporativa de Halcyon que habría levantado sospechas, y tomé el recibo, doblándolo con cuidado y guardándolo en mi cartera. Luego salí de la sala aureliana a la fresca noche de Seattle. Había empezado a llover mientras estaba dentro, una típica llovizna de otoño que hacía que las farolas se reflejaran en el pavimento en charcos brillantes. Caminé 2 cuadras hasta donde había aparcado mi coche, un sedán modesto pero fiable que no anunciaba riqueza. Me senté en el asiento del conductor con el motor apagado, el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas era el único ruido. Mis manos estaban firmes mientras sacaba mi portátil del asiento trasero y lo encendía. Esto parecía una derrota humillante, echada de un restaurante, con la ropa manchada, difamada frente a una multitud de testigos que probablemente contarían la historia durante semanas. La mujer borracha en la mesa VIP. ¿Viste cómo discutió con la gerente? ¡Qué prepotente! Pero Madeline no sabía, no podía haberlo sabido,
porque nunca se había molestado en averiguar en qué me había convertido, que este mismo triunfo era la sentencia de muerte para su carrera. Entendí que esto no era solo acoso personal. Era un riesgo operativo masivo. Una gerente general dispuesta a difamar a un cliente, a fabricar acusaciones de intoxicación, a abusar de su autoridad por la fama en las redes sociales, esa era alguien que eventualmente causaría responsabilidad legal. Alguien que ahuyentaría a buenos empleados como Daisy. Alguien que hundiría las puntuaciones de satisfacción del cliente y destruiría la reputación del restaurante. Me acababa de entregar el arma más poderosa para terminar este trato en mis términos. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir: informe de evaluación confidencial, adquisición de la sala Aureliana. De Dorothy Campbell, directora senior de adquisiciones. Para CEO, Halcyon Capital Group. Fecha de hoy. Asunto: deficiencias críticas de gestión identificadas durante la evaluación de comprador misterioso. Mis dedos volaron por el teclado, documentando todo con un lenguaje preciso y profesional. Describí el incidente de manera factual, sin emoción. Incluí el costo de mi ropa arruinada. Anoté la acusación específica que Madeline había hecho y las pruebas que la contradecían. El recibo que mostraba exactamente una copa de vino pedida. Las marcas de tiempo. Las declaraciones de testigos que recogería de Daisy si fuera necesario. Lo enmarqué no como una venganza personal, sino como una seria preocupación de diligencia debida que afectaba directamente el valor del restaurante y la exposición a la responsabilidad de Halcyon. Y luego hice mi recomendación. La adquisición debe proceder solo con cambios inmediatos en la gestión y un precio de compra reducido para compensar el riesgo reputacional y legal. Precio de adquisición recomendado: $1.8 millones, una reducción de $200.000 del precio de venta. Adjunté mi recibo. Adjunté fotos de mi ropa manchada, con fecha y hora del archivo de diligencia debida, mostrando el historial de empleo de M. Fields, señalando que solo había estado en el restaurante durante 8 meses, coincidiendo con el comienzo de su declive financiero. Leí el informe 3 veces, buscando cualquier indicio de sesgo personal o lenguaje emocional. No había ninguno. Era una evaluación fría y profesional de un fracaso de gestión que planteaba un riesgo material para nuestra inversión. A las 8:47 de la tarde, le di a enviar. El correo electrónico desapareció en el vacío digital, volando hacia la bandeja de entrada de mi CEO, donde esperaría hasta la mañana. El zumbido del correo electrónico saliendo de mi bandeja de salida pareció más fuerte de lo que debería haber sido en el coche silencioso. Madeline pensó que había ganado esta noche. No tenía ni idea de que acababa de perderlo todo. Luego abrí un nuevo mensaje, este privado, dirigido solo a Christopher Hill, CEO de Halcyon Capital Group y mi superior directo durante los últimos 8 años. Christopher. Necesito revelar un conflicto de intereses que surgió durante la visita al sitio de esta noche. Acabo de descubrir que M. Fields, la gerente general de la sala Aureliana, es mi hermana biológica separada. No hemos tenido contacto en 6 años debido a asuntos familiares personales. El conflicto se hizo evidente durante el incidente que documenté en mi informe formal. Sin embargo, quiero ser absolutamente clara. Mi evaluación profesional se mantiene independiente de nuestra historia personal. Los fallos operativos que observé justificarían la misma conclusión independientemente de la identidad del gerente. Debido a la conexión personal, me recuso respetuosamente de la decisión final de adquisición. Sin embargo, mantengo mi evaluación sobre los riesgos operativos y recomiendo que Halcyon asigne un evaluador secundario para verificar mis hallazgos antes de proceder. Estoy disponible para discutir este asunto más a fondo a su conveniencia. Dorothy Campbell. Envié ese también. Luego cerré mi portátil y me senté en silencio. La mancha de vino en mi blazer había comenzado a secarse, dejando una mancha más oscura que probablemente nunca saldría por completo. $400 por este blazer. Arruinado. Podría comprar 10 más sin pensarlo, pero ese no era el punto. Un sentimiento extraño e incómodo surgió dentro de mí, algo hueco y doloroso en mi pecho, pero no era porque me hubieran echado. No era porque me hubiera humillado frente a extraños. Estaba triste porque mi hermana seguía siendo la misma persona. Habían pasado 6 años y no había cambiado en absoluto. Siguiendo eligiendo la imagen sobre la sustancia. Siguiendo priorizando lo que se veía bien sobre lo que estaba bien.
siguiendo lastimando a la gente sin pensarlo dos veces porque no encajaban en su mundo perfectamente curado. Le había dado $50.000 una vez, creyendo que maduraría. Creyendo que aprendería. Esta noche demostró que me había equivocado. Arranqué mi coche y conduje a casa por las calles vacías de Seattle. Las luces de la ciudad se desdibujaban al pasar por mis ventanas. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 6:47 de la mañana. Estaba en mi cocina, todavía en pijama, cuando el nombre de Chris apareció en la pantalla. Dorothy. Su voz era tensa. He revisado tu informe. Voy a enviar a Marcus para que complete la evaluación. Pero entre tú y yo, nos acabas de salvar de una pesadilla. Los Peterson me llamaron hace 20 minutos. Aparentemente, tu hermana fue despedida esta mañana. ¿Tan rápido? Mantuve mi voz neutral. El señor Peterson estaba furioso. Dijo que había recibido llamadas de otros 2 clientes que tuvieron experiencias similares con ella, una el mes pasado, otra hace 2 semanas. Tu informe fue la gota que colmó el vaso. La despidió por mala conducta grave. Sin indemnización, sin carta de recomendación. Cerré los ojos. Entendido. Descansa un poco, Dorothy. Te lo has ganado. Yo me encargo de las cosas a partir de ahora. Después de que colgamos, me quedé en la ventana de mi cocina, mirando el Puget Sound a lo lejos. El agua era de un gris azulado a la luz de la madrugada, tranquila e interminable. Madeline estaba desempleada. En una ciudad donde la industria hotelera estaba estrechamente conectada, donde los gerentes generales hablaban y las reputaciones se extendían rápidamente, tendría suerte de conseguir un puesto de anfitriona después de esto. Debería haberme sentido triunfante. Victoriosa. En cambio, solo me sentía cansada. Un mes después, Seattle estaba en plena transición hacia el otoño. Las hojas de los árboles que bordeaban mi calle se habían vuelto de color cobre y dorado, y había una frescura en el aire que me hacía apretar mi cardigan favorito mientras caminaba hacia mi coche cada mañana. Halcyon Capital Group había completado la adquisición de la Sala Aureliana 3 días atrás. Los papeles estaban en una cartera de cuero en mi escritorio, sellados y firmados, oficiales y definitivos. El precio final, $1.8 millones. Marcus había realizado la evaluación de seguimiento y había confirmado todo en mi informe. Los Peterson, desesperados y con un poder de negociación limitado después de que se conociera el escándalo de la gestión, habían aceptado la oferta revisada de Halcyon, $200.000 menos que su precio de venta. $200.000 en ahorros que Christopher había acreditado específicamente a mi exhaustiva diligencia de vida y evaluación de riesgos. Se hablaba de una bonificación, un ascenso tal vez, a vicepresidenta de adquisiciones. Debería haber estado celebrando. En cambio, estaba sentada en la oficina de mi casa un miércoles por la tarde cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio, un mensaje de texto de un número desconocido. Pero lo reconocí de inmediato, nunca lo había borrado de mis antiguos contactos, incluso después de 6 años de silencio. Madeleine. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. Podría borrarlo sin leerlo. Bloquear el número. Seguir adelante. Pero lo abrí. Apareció el primer mensaje. Serpiente venenosa. Sabías lo que haría ese informe. Llegó otro. Lo perdí todo por tu culpa. Mi trabajo. Mi reputación. Mi carrera. Todo porque no podías dejar atrás el pasado. Luego otro. Eres patética. Viniendo a mi restaurante con tus vaqueros baratos, jugando a disfrazarte como si fueras una compradora misteriosa. Orquestaste todo esto solo para arruinar mi vida. Y finalmente. Espero que estés orgullosa de ti misma, Dorothy. Siempre has estado celosa de mí. Esta eres tú realmente. Una persona amargada y vengativa que destruye a su familia por rencor. Leí cada mensaje 2 veces. 3 veces. Las palabras eran tan familiares, la desviación, el echar la culpa, la completa incapacidad de ver su propio papel en todo ello. Seguía haciéndose la víctima. Seguía convencida de que el mundo estaba equivocado y ella tenía razón. Tú orquestaste todo esto. Casi me río. Si lo hubiera orquestado, ¿habría planeado encontrarme con ella?
¿Ser humillada frente a un restaurante lleno de gente? ¿Que me tiraran vino encima como si fuera un problema que había que resolver? No, solo me presenté para hacer mi trabajo. Ella había hecho el resto. Pensé en no responder. Simplemente dejar que el silencio fuera mi respuesta. Pero había estado en silencio durante 6 años. ¿Y a dónde me había llevado eso? Todavía no había aprendido. Todavía no había crecido. Todavía pensaba que el mundo le debía algo solo por existir. Escribí una respuesta, mis dedos firmes en la pantalla. No te despedí. Solo informé de cómo trataste a un cliente que llevaba vaqueros. Te despediste tú sola. Le di a enviar antes de poder pensarlo 2 veces. Luego apagué mi teléfono por completo. La pantalla se quedó en negro, y con ella, el último hilo que me conectaba con la hermana que solía tener. Fui a mi cocina e hice té de manzanilla con miel, algo que mi madre solía hacer cuando era joven. El vapor se elevó de la taza, fragante y calmante. Lo llevé a mi sala de estar y me senté junto a la ventana, observando el horizonte de Seattle a lo lejos. En algún lugar, Madeline probablemente estaba furiosa. Probablemente enviando más mensajes de odio a mi teléfono muerto. Probablemente llamando a nuestra madre si todavía hablaba con ella para quejarse de lo injusta que era la vida, de cómo su terrible hermana la había saboteado. Pero ese ya no era mi problema. Durante 6 años, había cargado con el peso de nuestra relación rota como una piedra en el pecho. Preguntándome si había sido demasiado dura, cortando con ella por dinero. Preguntándome si debería contactarla, tratar de arreglar las cosas, ser la persona madura. Esta noche demostró que había hecho bien en alejarme. Algunas personas no cambian. Algunas personas pasan toda su vida culpando a los demás de sus problemas, sin mirarse nunca al espejo, sin asumir nunca la responsabilidad. Madeline era una de esas personas. Siempre lo había sido. Y yo estaba harta de tratar de salvarla de sí misma. Tomé un sorbo de mi té y pensé en la industria hotelera, el mundo que Madeline había elegido, el mundo que yo evaluaba y analizaba desde fuera. En la hostelería, se puede juzgar el carácter de un gerente no por cómo trata a los huéspedes VIP, sino por cómo trata a los huéspedes que no conoce. Los que aparecen en vaqueros y zapatillas. Los que piden con modestia. Los que parecen corrientes. Porque esos huéspedes son la verdadera prueba. Cualquiera puede sonreír e inclinarse ante una celebridad, ante un influencer, ante alguien que puede impulsar tu presencia en las redes sociales. Eso es fácil. Es egoísta. Pero tratar a cada cliente con respeto, independientemente de lo que lleven puesto o de su aspecto o de lo que puedan hacer por ti, eso requiere carácter. Eso requiere integridad. Madeline había fallado esa prueba estrepitosamente. Sonreí en mi taza de té, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Mi teléfono permaneció apagado durante el resto de la noche. Mañana, lo volvería a encender y bloquearía su número permanentemente. Enviaría sus mensajes a mi abogado, por si acaso documentación, nada más. Pero esta noche, simplemente me senté en mi tranquilo apartamento y me sentí libre. El próximo proyecto ya estaba esperando en mi escritorio, un hotel boutique en Portland que estaba considerando vender a una cadena más grande. Christopher quería que hiciera la evaluación inicial la próxima semana. Estaba lista. Había aprendido algo valioso de Madeline, aunque ella nunca hubiera tenido la intención de enseñármelo. La mejor venganza no es ruidosa ni dramática. No se trata de confrontaciones públicas ni de grandes gestos. La mejor venganza es simplemente ser buena en tu trabajo. Documentar la verdad. Dejar que las propias acciones de alguien hablen por sí mismas. Y luego alejarte con la cabeza alta, sabiendo que no le debes nada a la gente tóxica, ni tu dinero, ni tu tiempo, y ciertamente no tu paz mental. Terminé mi té mientras el sol se ponía sobre Seattle, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. La sala Aureliana reabriría en 2 semanas bajo una nueva dirección. Halcyon ya estaba entrevistando candidatos, personas con experiencia real en hostelería, personas que entendían que cada cliente merecía respeto. Madeline tendría que encontrar su propio camino. Y yo, finalmente, de verdad, seguiría con el mío.